Bueno, queremos agradecerles a quienes siguen conectados y presentes aquí. Vamos a terminar unos minutos más tarde de lo previsto. Agradecer también al equipo del PED por seguir aguantándonos y apoyándonos. Quería mencionar también a Cristina Santoro, la traductora que hizo el trabajo para que pudiéramos escuchar el video de Veronique Simón, que bueno, empató bastante lo que fue su presentación, así que no la habíamos mencionado. Agradecerle también a ella su trabajo. Dos cositas quisiera para compartir en el cierre con Sebastián, con ustedes. Un poco tomar y hilvanar algunas de las cosas que se dijeron estos 2 días y después agregar algunos de los hitos a este recorrido histórico que nos propusimos hacer también. Entonces, quisiera retomar la pregunta que organizó la convocatoria de esta edición de la RIES, cómo pensar la reconfiguración de la educación secundaria en los últimos 40 años, en el convencimiento que esa formulación admite respuestas múltiples y diversas. Las presentaciones de estos 2 días dan cuenta de eso. En tanto abrieron muchos hilos que nos permitieron organizar conversaciones e intercambios que proponen redes conceptuales que esperamos colaboren a mejorar la formulación de nuestros objetos de investigación y ampliar, como se decía, los modos de reflexionar sobre el conocimiento acumulado y sus vacancias, una de las preguntas fundantes de este espacio hace 10 años. En relación con esto, me interesa compartir una tensión que siempre está presente cada vez que nos convocamos a organizar una nueva RIES. Nos preguntamos qué objeto es nuestro objeto, casi cada vez. ¿La educación secundaria o la investigación sobre educación secundaria? Considero que, como solemos enseñar en nuestros cursos de metodología de la investigación, hablar sobre el objeto es también dar cuenta de una construcción teórica y metodológica sobre él, es decir, cómo elegimos caracterizarlo o dar cuenta de esos procesos. Utilizamos una perspectiva histórica, comparada, recurrimos a fuentes secundarias, datos estadísticos, usamos registros narrativos, observaciones recogidas en el trabajo de campo, fotografías. Hoy el modo en que Silvia Serra explicaba la construcción del objeto me hacía pensar en esta afirmación y creo que pensarlo de este modo nos ayudará también a despejar algo de esto que visualizamos como tensión. Vuelvo sobre las vacancias para destacar algunas cosas que fueron formuladas estos días en relación con periodos no recorridos por la investigación, como la década de los 60, con algunos hitos históricos como el Plan Rote, con temas, los modelos institucionales de la ruralidad y de la educación de jóvenes y adultos aún no abordados, pero también se señalaron modos de investigar no suficientemente desplegados. La incorporación de la dimensión de los recursos con los que cuentan las políticas para su surgimiento y sostenibilidad, las estrategias de personalización o biografización de las decisiones estatales para complementar el estudio de algunos cambios introducidos en algunos momentos, en algunas épocas. Se habló de los ámbitos de inserción o de referencia de algunas personas que tomaron decisiones orientadas a modificar la educación secundaria para mejorar o ampliar la comprensión de estos fenómenos y también la utilidad de analizar las estructuras burocráticas a cargo de instituciones o programas, se habló de DINEA, del CONET, al mismo tiempo que siguen apareciendo como subordinadas algunas modalidades o contextos con baja institucionalidad. Algunos de estos señalamientos creemos que orientan la formulación de otras o de nuevas líneas de investigación y también la formación de investigadores e investigadoras en espacios de posgrado. Solemos pensar que RIES también hace un aporte en esa dirección, generando insumos para la investigación, a la vez que tematizando otras áreas o metodologías que requieren seguir siendo trabajadas o empezar a ser trabajadas. La elaboración de los 9 estados del arte realizados en estos años con colegas vinculadas a este espacio o convocadas especialmente desde nuestros equipos han sido resultado de este tipo de afirmaciones. Hay otro tópico inevitable para la investigación que también ha sido tematizado en este encuentro y en reuniones previas. Hoy se decía también, las mutuas incidencias entre investigación y política, otra línea que enmarca los intereses de RIES.
Hemos constatado en varias oportunidades, en otros ámbitos también, que la agenda de la investigación sigue las iniciativas de las políticas o los problemas que las políticas deben asumir, y de igual forma hemos identificado para algunos momentos categorías de la investigación que son asumidas en el plano de las políticas, muchas de las veces resignificando o traduciendo de otras maneras aquello que investigadores e investigadoras o grupos de estudio han propuesto para el análisis. Fragmentación, nuevos formatos escolares, trayectorias, régimen académico, desigualdad educativa. Muchas de esas categorías han sido y son trabajadas desde los equipos de investigación de la Flaxo. Inevitable mencionar al Grupo Viernes y a su mentora Guillermina Tiramonti. Hoy también se mencionaba fuertemente cómo las metodologías participativas también buscan cruzar y acercar estos campos entre investigación y acción educativa, incorporándose también al trabajo en las aulas o a la intervención directamente sobre sujetos y actores. En estos días se mencionaron también otras conceptualizaciones que nos han ayudado y han colaborado para analizar la educación secundaria, pero también se advirtió acerca de las limitaciones de algunas categorías o de algunos marcos de análisis que ya no permiten dar cuenta de los fenómenos bajo estudio. Creo que la base de conocimiento sobre educación secundaria desarrollada en el marco de la RIES habilita análisis que aún no hemos abordado. Por ejemplo, las categorías utilizadas en los trabajos de investigación en los últimos 20 años. Dimos bastante cuenta de los temas explorados o de quiénes trabajan, qué temas o en qué periodos, pero no este tipo de mirada. Entonces me pregunto qué resultado nos arrojaría este tipo de mapeo y probablemente también nos pueda acercar el tipo de relaciones que se establecen entre autorías, equipos de investigación y adscripciones teóricas. Quisiera muy sintéticamente agregar al recorrido histórico que se hizo, sobre todo en el primer segmento de ayer, algunas cosas más. En relación con la década del 70, mencionar la ideación del Proyecto 13, del que participaron unas 25 escuelas en todo el país. El diagnóstico desde el cual partía ese proyecto, es algo que me acuerdo que se trabajó en el Grupo Viernes, es idéntico al actual, del mismo modo que Pablo nos mostraba otros diagnósticos muy parecidos. La falta de referencia con el mundo contemporáneo, problemas de aprendizajes, baja vinculación con el mercado de trabajo. ¿Qué propuso ese proyecto? Interdisciplina, incorporación de otros perfiles, proyectos institucionales, horas institucionales, designaciones docentes por módulos o por cargos. En los años 80, el eje de los cambios se puede asociar a la necesidad de democratizar las escuelas y sus prácticas. Se elimina el examen de ingreso por considerarlo expulsivo, propuesta de Braslavsky que se implementó en 1984, y se fomenta la participación de docentes y estudiantes. Otras reformas de esos años, el ciclo básico general y el ciclo básico unificado, incorporaron la existencia de espacios disciplinares que cuestionaron la lógica de las asignaturas independientes. Es decir, que en esas décadas ya está el stock de cambios que hoy creemos deben hacerse, ya estaban contenidos en esa propuesta. También algo de eso se decía ayer en el recorrido anterior. En la década de los 90, digamos, con la decisión de ir por otra estructura, EGB y polimodal, también hay además del proceso de descentralización que pone en los gobiernos provinciales sin muchos recursos la gestión y gobierno de las instituciones educativas, también se empieza un movimiento de ampliación de la obligatoriedad, y sobre todo en el ámbito rural, también por instancias del financiamiento PROMER, se consolida en ese periodo la intervención del Estado vía los programas como instrumentos de política educativa para el financiamiento de acciones específicas o para el desarrollo de nuevas propuestas. Plan social educativo ha sido el paradigma de ese cambio, y también las políticas que denominamos focalizadas fueron un rasgo predominante. A partir de los 2000, en función de un diagnóstico de fragmentación de la oferta resultante de las reformas de los 90, se empieza la construcción de otro esquema para la estructura de los niveles primario y secundario, y también se habilita normativas específicas luego de la Ley de Educación Nacional que ponen el foco en el acompañamiento de las trayectorias.
En esos años, aún antes del surgimiento de la LEN, empiezan a aparecer otros formatos escolares que discuten o recrean otros modos de inclusión educativa. Hacia el año 2009-2010, los regímenes académicos dominan la escena. El programa de mejora institucional, con una llegada masiva, discute de algún modo la manera focalizada de mirar en décadas previas, sobre todo en la década del 90, y hacia el final de esa década, con el cambio de gobierno, la política que se denominó Secundaria 2030 reimpulsó la necesidad de implementar cambios en diferentes provincias y se reconfiguraron algunas acciones que ya venían muchas jurisdicciones desarrollando para implementar en otra escala algunos de estos cambios que se venían proponiendo hace tiempo. Allí hay un foco en lengua y matemática, en aspectos pedagógicos, institucionales, otra apuesta a los espacios de formación. En esta periodización uno puede reconocer también, se decía ayer en la presentación de Florencia Finnegan, la participación de otros actores, organismos de financiamiento, de cooperación, universidades para andamiar algunas de las acciones de las provincias o de las instituciones, temas que se trabajaron aquí. Para ir cerrando este análisis, digamos, estas reflexiones para el cierre, los últimos años también pueden ser leídos en clave de cambios implementados y nos obligan a mirar el periodo pandémico, ¿no? Allí se introdujeron algunas variaciones a la organización de los y las estudiantes, al sostenimiento de la continuidad pedagógica sin presencialidad, a otra forma del trabajo docente, otra priorización de los contenidos, la interrupción de la repitencia, la explicitación de diferentes tipos de trayectorias que requirieron también otro tipo de intervenciones. La segmentación de los destinatarios fue un rasgo evidente, la autonomía de supervisiones, de directivos, de docentes. Esto último es algo de lo que más recientemente trabajamos desde los equipos que integramos el PISAC. Algunos de sus resultados están compartidos en algunas publicaciones y en una compilación que esperamos esté disponible en 2024. Para cerrar, valorar este espacio, este ámbito de RIES que nos acercó a investigadores e investigadoras de todo el país y nos posibilitó también no solamente generar espacios para reflexionar cómo investigamos, sino tener la oportunidad de investigar y de generar proyectos de investigación con otras redes, con otras universidades de modo más amplio, para ensayar también otras metodologías de trabajo, y nos enteramos que se nos adjudicó un PictoRedes que también nos permite seguir trabajando sobre estos temas, así que, bueno, seguimos con agenda de trabajo para los años que vienen. Gracias. Retomando algunas cuestiones que planteó Daniel al inicio, Claudia ayer en el cierre y Octavio hoy en la apertura de este segundo día, retomo algunas cuestiones transversales como para seguir apoyando este panorama más estructural y de mayor densidad histórica que nos presentó Nancy recién. La cuestión de las modalidades, que era, como habían planteado ayer, una inquietud desde hace varios años, digamos, cómo incorporarlo y trabajarlo en una RIES, me parece que nos vuelve a plantear, o sea, el tema nos vuelve a plantear la pregunta de qué sigue siendo y qué es hoy la educación secundaria y cómo la pensamos cada vez que hacemos investigación, ¿no? Cada vez que nos planteamos un nuevo proyecto. Digo, porque documentamos y analizamos cambios en las políticas educativas, cambios en los modos de organizar la enseñanza, cambios a niveles institucionales y de las prácticas docentes, y aparece acá con fuerza las historias diferenciales que tienen las modalidades de la educación secundaria, pero también incluso hasta dimensiones demográficas de relevancia, digamos, ¿no? Con las matrículas que cubren, y sin embargo el supuesto siempre o el supuesto muchas veces con el cual operamos es el de una educación secundaria cuyo imaginario requiere que lo volvamos a problematizar, digamos, tenemos una imagen de la educación secundaria que requiere ser problematizada cada vez, quiero decir, ¿no? Y me parece que hay un aporte como muy fuerte que registré de los intercambios también de ayer,
que tienen que ver con que no solamente hablamos de, digamos, las matrices no solamente aplican al objeto de enseñanza, sino también al modo en el cual estamos todo el tiempo pensando cuál es nuestro objeto, ¿no? Y cuál es esta escuela secundaria con sus prácticas de enseñanza, con su organización institucional de la que estamos hablando, ¿no? Lo terminológico me parece que es otra cuestión. Ayer decíamos, bueno, un poco retomando las ideas que compartió Pablo Pinó y Martín Legarralde al inicio, ¿no? Parecía una discusión nominalista, pero el nominalismo sirve, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los términos con los cuales pensamos también la educación secundaria y cómo esos términos siguen operándonos, digamos, si no los problematizamos, ¿no? Esta distinción entre escuela, el colegium, el liceo, ¿no? Que nos traía Pablo, ¿no? Me parece que ahí también, digamos, volvemos sobre algo que fue trabajado en otras RIES, que tiene que ver con esta distinción constante que a veces olvidamos y que tiene que ver con la vigilancia epistemológica entre los términos que emplea la política educativa y los términos que empleamos en la investigación, ¿no? Y hay otra cuestión que me parece que apareció con fuerza ayer, que tiene que ver con algo que mencionaba Claudia en el cierre. Aparecía la cuestión de los modelos de desarrollo, digamos, ¿no? Esto de que somos una comunidad de investigadores, investigadoras, que estamos preocupados por la educación secundaria, pero también buscamos afinar cómo esta educación secundaria en nuestras investigaciones y en lo que aporta a la producción de conocimiento identifica desigualdades, injusticias o deudas democráticas o brechas, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí se nos están afinando las preguntas también en torno a cuán justa es la escuela y cómo conceptualizamos y cómo miramos eso, cómo abrimos nuevos temas o nuevos tópicos que no estábamos teniendo en cuenta para identificar las dimensiones de la justicia e injusticia, ¿no? En torno al acceso, a la graduación, a la calidad de los aprendizajes, etc. Y de las conversaciones de hoy me parecen como una cuestión, hay algo del tiempo que traía como con mucha claridad la presentación de Silvina y la dimensión del espacio que traía con mucha claridad Silvia Serra, digo, pareciera que estamos revisando las categorías trascendentales kantianas para revisar nuevamente los supuestos en torno a cómo la política piensa o materializa decisiones en torno a los cambios en la educación secundaria y cómo identificamos también esos cambios en función de lo que los actores hacemos con el espacio y con el tiempo, ¿no? Y cómo esas son variables que estructuran a veces muchos más que no sé, los modelos pedagógicos, la formación docente, las trayectorias biográficas, ¿no? Esto que decía Silvina, ¿no? Ordenar el aula, gestionar el aula, es una variable medio transversal y estructural, pareciera, de nuestro sistema y que toca cuestiones de desigualdad, pero también de cómo se transforma la relación adulto-joven en nuestra sociedad, ¿no? Y finalmente también cómo pensamos la agrupación, digamos, cómo pensamos que es un grupo de estudiantes, es decir, esa unidad mínima naturalizada del aula es también una unidad mínima sobre cuestiones clásicas de la pedagogía, como la enseñanza simultánea, ¿no? El docente en el centro, los estudiantes escuchando o no, o ocupando mayor parte de la palabra, como traía también la presentación de Carolina. Digo, me parece que hay como también como cuestiones clásicas o categorías clásicas para revisar, digamos que me parece que es un aporte enorme para revisar también los supuestos teóricos. Y se nombraron, digamos, distintos aportes teóricos que están también dando vuelta ahí, que vienen de otro lado, pero los empleamos para abrir la caja de la educación secundaria, digo, ¿no? Hoy se hablaba del giro espacial, del TAR, de la teoría del actor red. Antonio Huerta también traía lo de, bueno, las categorías más de la psicología educacional, pero también otras que están muy en boga, como la del bienestar,
docente. Claudia mencionaba en el cierre ayer la cuestión de la afectividad y venimos hablando de la subjetividad y medio que había algo en común, había varias cosas en común de la presentación de Delfina, José y Florencia. Ayer tenía que ver con que no sabemos si hay mejores aprendizajes, pero sí que hay una transformación de la subjetividad. Entonces, de nuevo, vuelve a aparecer ese tema, ¿no? La subjetividad de los sujetos siendo transformados en los espacios educativos como un tópico que ha estado presente ya en la investigación. No es un tópico nuevo, pero vuelve a aparecer. Digo, me parece que eso también debería despertarnos alguna pregunta sobre por qué vuelve a aparecer, ¿no? Y, y finalmente, digo, me parece cuestiones que tienen que... Quiero traer tres cuestiones que tienen que ver con este espacio de las RIES. Hace años venimos diciendo, porque lo identificamos en los estados del arte, en las conversaciones que tuvimos en RIES anteriores con especialistas en el campo de la investigación, me acuerdo, didáctica de la física, en la didáctica creo que era de la historia también, que hemos invitado en otras RIES. Digo, esta escisión entre la investigación de las didácticas y la investigación más de las políticas, las desigualdades, los formatos, lo institucional. Bueno, me parece que digamos, estamos trabajando para ponerlas en diálogo, ¿no? Y de hecho las investigaciones que se presentaron en este último panel no son investigaciones solamente sobre las didácticas generales o específicas, porque tienen una conceptualización sobre las desigualdades, sobre las políticas, sobre las dimensiones institucionales, y me parece también auspicioso eso, digamos, ¿no? Ya no podemos seguir diciendo tal vez que no hay diálogo entre estos dos subconjuntos. Digo, hay diálogo y estamos contribuyendo a que haya diálogo y eso me parece importante remarcarlo. Y finalmente, digamos, dos cositas más. Hay algo que tiene que ver con quiénes son los productores de conocimiento, ¿no? Sobre secundaria. Y si bien no es nuevo, Silvia Martínez recordaba hoy los aportes de las referentes, de la investigación, acción participativa, de las referentes. No es un tema nuevo, pero me parece que se resignifica, digamos, a partir también de este rol rol epistemológico, político con el cual se investiga y los últimos proyectos de investigaciones presentadas aportaban eso, donde los docentes participan activamente y digamos, y lo traía también Huertas con estas asesorías. Digo, me parece que también hay vuelve a aparecer un tema clásico, pero de otra manera, que es la participación de los docentes también y las docentes en la producción de conocimientos sobre educación secundaria. Digo, que instala la pregunta de nuevo sobre quiénes somos también, digamos, cómo armamos redes, tramas, proyectos colectivos para seguir comprendiendo esto que nos inquieta tanto, que es la educación secundaria. Y finalmente remarcar algo que yo no sé si lo pensaron así, pero digo, Carolina, Silvina, Silvia Serra remarcaron mucho lo de los equipos, la interdisciplinariedad, y es algo digamos, la primera RIE se armó buscando equipos de investigación que tuvieran en ese momento un desarrollo, digamos que no fueran nuevos en el tema, que tuvieran un desarrollo en la investigación sobre educación secundaria. Y de alguna manera vuelve a aparecer la relevancia de formar equipos, digo, parece que estuviera haciendo un caucheo de emprendedorismo, pero no, digo, me parece que ahí hay algo que tiene que ver también con la identidad de Ries, de volver a traer todo el tiempo la relevancia de pensar la continuidad de los programas de investigación, digamos, ¿no? Y no de un proyectito solo aislado, digamos, ¿no? Me parece que eso es que por ahí nos pasa sin que nos demos cuenta ya de que seguimos pensando en esa clave y quería remarcarla, ¿no? Y para cerrar, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero queremos agradecerles primero a todos los que están acá presentes y también quienes quedan online, a las y los presentadores que aceptan siempre el desafío, digamos, en esta ocasión que aceptaron el desafío de pensar cosas específicas para esta reunión, al comité científico, que es el
el que cranea también la dinámica de esta reunión, a Flaxo Virtual, que están haciendo siempre con mucha profesionalidad, el equipo del PED, y con mucha calidad humana también, acompañándonos, bueno, los servicios de soporte de Flaxo, recepción, a Laura Laceras y Lionel que nos asisten en el programa, y también a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica y al Programa de Educación, Conocimiento y Sociedad de la Educación, que siempre nos apoyan.